El siguiente es un programa cultural y educativo que se transmite en horario todo usuario. Contiene elementos de lenguaje, salud, sexo tipo A y violencia tipos A y B, que puede ser escuchado por niños, niñas y adolescentes sin la supervisión de madres, padres o responsables. Estás escuchando Sembrando Saberes. Hay que estimular en el venezolano que solamente a través de la preparación y el trabajo es que se puede progresar. Renny Otolina. Por la ignorancia nos han dominado más que por la fuerza. Simón Bolívar. Visión Agropecuaria Radio presenta Sembrando Saberes, una tertulia de conocimientos para la libertad del pensamiento, desde Acarigua, Portuguesa, para Venezuela y el mundo, porque un pueblo que no conoce su cultura es como un árbol sin raíces. Con ustedes, Raiza Terán Spinetti. Saludos cordiales, mi gente querida. Qué alegría encontrarnos diariamente en Sembrando Saberes, el rincón donde el alma de nuestra tierra florece al ritmo de la música venezolana en todos sus estilos. Abrimos el micrófono de este espacio producido por quien les habla, Raiza Terán Spinetti, locutora profesional número 60140 de la Universidad del Zulia, un medio de comunicación comprometido de corazón con sus pilares éticos de educar, entretener e informar a toda la comunidad de radioescuchas. Los invitamos a sintonizarnos a través de nuestro canal de YouTube y a seguirnos en Instagram como @SembrandopIsoSaberesRTS. O disfrutar de la retransmisión por el streaming radial de visionagropecuaria.com.be bajo la dirección de Gilberto Esteba Grillé. Así que suban el volumen, alegren el espíritu y déjense llevar por el orgullo de lo nuestro. Pónganse cómodos, abran el corazón y acompáñenos a sembrar lo mejor de nuestros saberes. Y recuerden, un pueblo que no conoce su cultura es como un árbol sin raíces. Estás escuchando Sembrando Saberes. Vamos a continuación a deleitarnos con esta pieza instrumental de Antonio Lauro junto a la Orquesta Sinfónica de Venezuela, titulada Carora.
vamos a desarrollar un programa especial dedicado al guitarrista más famoso venezolano a nivel mundial, nada más y nada menos que Antonio Lauro. Escuchemos a continuación su vida y obra. Antonio Lauro fue un compositor, guitarrista, cantante, docente, director de coros y percusionista. Desde pequeño vive en contacto con diversas manifestaciones musicales populares, sobre todo al lado de su padre Antonio Lauro Ventura, italiano también músico. Sin embargo, queda huérfano antes de cumplir los 5 años de edad. En 1936 se traslada a Caracas y desde entonces su familia se opone a que desarrolle su vocación musical. Aprende entonces diversos oficios artesanales, como la litografía, la encuadernación y la joyería. En todos se destacó notoriamente. En 1931 comienza estudios en la Escuela de Música y Declamación, actual Escuela de Música José Ángel Lamas, ingresando en la cátedra de piano de Salvador Narciso Llamosas, con quien estudia durante 3 años. Allí mismo cursa teoría y solfeo con Ángela Luisa Ortiz y desde 1933 forma parte de la fila de los bajos del Orfeón Lamas, del cual llegaría a ser solista. Fue solo en enero de 1934 cuando comienza sus estudios de guitarra con Raúl Borges en la misma escuela, obteniendo siempre las máximas calificaciones y convirtiéndose en el primer venezolano en terminar estos estudios con Raúl Borges en 1938. Mientras realiza sus estudios de guitarra, trabaja en la emisora de radio Broadcasting Caracas, acompañando cantantes aficionados. Allí forma un conjunto popular vocal guitarrístico llamado Cantores del Trópico, que alcanza fama nacional a partir de 1935. Lauro funge como director del grupo, primera guitarra, voz grave, arreglista y compositor de algunas piezas. En 1938, los Cantores, reducidos a un trío, se trasladan a Maracaibo, desde donde a principios de 1940 emprenden una exitosa gira internacional de 2 años por Sudamérica, llegando hasta Chile. Antes de la disolución definitiva del grupo, graban una serie de discos de 78 revoluciones con sus obras más conocidas. A su regreso en 1942, comienza sus labores como docente, creando y dirigiendo orfeones estudiantiles en numerosos liceos de la capital durante 30 años. Ingresa de nuevo en la Escuela Nacional de Música y se inscribe en los cursos de composición de Vicente Emilio Sojo, obteniendo el grado de maestro compositor en 1947 con la obra Copla Errante. En ese mismo año se incorpora a la Orquesta Sinfónica de Venezuela como percusionista. Realiza una intensa actividad gremial y ocupa cargos directivos en diversas juntas de la orquesta, llegando a presidirla durante el periodo 1959-1960. Se jubila en 1969. Entre 1951 y 1952 es encarcelado debido a su actividad política en contra del régimen dictatorial de Marcos Pérez Jiménez, lapso durante el cual compone 2 de sus obras más importantes, la sonata y la suite para guitarra. Su actividad como intérprete de guitarra puede ser analizada en 3 etapas. La primera, la época de sus estudios, siendo el primer venezolano en interpretar muchas de las obras del repertorio clásico e incluso como primer intérprete de sus obras en concierto. Corresponde también a sus trabajos como guitarrista popular en emisoras de radio y con los Cantores del Trópico. A partir de sus estudios de composición, abandona lo que pudo haber sido una carrera de concertista y aparece en público solo interpretando la parte solista de su concierto para guitarra y orquesta, el que, de hecho, estrena en 1956. Finalmente, a partir de 1970 y hasta el final de su vida, realiza numerosos conciertos con un repertorio fundamentalmente compuesto por obras propias y de otros autores venezolanos, destacándose sus presentaciones en Castres, Francia, en el Wigmore Hall de Londres y sus 2 giras de concierto, la nacional y la europea. En diversos momentos de su vida intenta conformar infructuosamente un trío de guitarra hasta que en el 69, junto a Antonio Ochoa y Flamilia de Sola, ambos discípulos de Borges, crea el trío Raúl Borges. Este grupo realizó conciertos por todo el país y reunió un repertorio de más de un centenar de piezas. Asimismo, grabaron 2 discos de larga duración. En 1958 crea y dirige el grupo Madrigalistas de Venezuela, teniendo como sede la Radio Nacional. Su actividad como profesor de guitarra comienza en 1963, cuando imparte clases en la Escuela de Iniciación Musical en San Martín.
Por otra parte, enseña composición a partir del 74 en la Escuela de Música Juan José Landaeta, hoy Conservatorio Nacional de Música Juan José Landaeta. Su obra puede ser calificada en 4 etapas: la empírica, la popular, la culta, madurez y últimos años. La primera de ellas, la empírica y popular, agrupa sus obras populares y sus obras y arreglos para el trío Cantores del Trópico, además sus primeros valses y composiciones para guitarra de concierto. Las obras más importantes de esta etapa son sus valses para guitarra, en particular el número 3, también llamado Vals Criollo o Natalia. Y el Maravino, junto con su merengue para guitarra. A partir de 1944, con sus fugas para guitarra, comienza una nueva etapa culta en la que hay una notoria presencia de elementos académicos, producto de los estudios de composición que venía realizando. Asimismo, compone las 2 únicas obras para grupos de cámara que no incluyen guitarra, cuarteto de cuerdas y quinteto de viento. Además, su suite para piano, su Marisela para arpa y sus 4 obras para orquesta, producto de su experiencia dentro de la Orquesta Sinfónica de Venezuela. Comienza su catálogo de obras para coros con Crepuscular y Occidente, ambas del 44. Finalmente, sus obras más importantes del catálogo guitarrístico, como lo son la suite y la sonata para guitarra solista, ambas de 1951 y 52. La bolera número 1 para 3 guitarras y el concierto para guitarra y orquesta de 1956, con el que concluye esta faceta. Su etapa de madurez coincide con la difusión de su obra guitarrística en el mundo, sobre todo gracias a la simbiosis con el intérprete Alirio Díaz. Díaz, además, establece vínculos con la casa editora Brookmans en Van Poppel, en Ámsterdam, para publicar la obra de Lauro a partir de 1963. Compone fundamentalmente para guitarra y las obras más importantes son, junto a las variaciones, el 6 por derecho. El vals El Niño y la bolera número 2, para 3 guitarras, ambas del 71. La etapa final, últimos años, comienza con la composición de su Pavana y Fantasía para guitarra y clave de 1976, estrenada por él mismo en la Universidad Simón Bolívar junto a Abraham Abreu. Alcanza entonces su consagración internacional. Aparecen grabaciones de su obra interpretada por los más renombrados guitarristas del mundo, y se suceden numerosos homenajes y reconocimientos internacionales, muchos de ellos ligados a su presencia como intérprete de su propia obra. En el 77 es declarado Hijo Ilustre de Ciudad Bolívar, y en el 78 es homenajeado por la Casa de las Américas en La Habana, Cuba. En el 79 y en el 80 da cursos de interpretación de su obra y conciertos en Castres, Francia, y en 1980 es invitado a Londres por John Williams y Paco Peña, y graba un programa para la BBC. En 1981 se realiza un concurso internacional de guitarra dedicado a su obra en Alessandria, Italia. Arregla y transcribe para guitarra obras de autores venezolanos y además revisa obras de amigos y discípulos. Entre los múltiples premios que recibió su obra se cuenta el Premio Nacional de Música en 1947, 48 y 49 del Ministerio de Educación, el Vicente Emilio Sojo en el 48, 55 y 56 y el Premio Nacional de Música en 1985, además de numerosas órdenes y distinciones. Estás escuchando Sembrando Saberes. Seguidamente vamos a escuchar la pieza más icónica del guitarrista venezolano Antonio Lauro. Inicialmente fue llamada Marirí y posteriormente, por razones afectivas, se convierte en Natalia.
Estás escuchando Sembrando Saberes. Si criticas mucho a un niño, él aprenderá a juzgar. Si elogias con regularidad al niño, él aprenderá a valorar. María Montessori. De la propia voz de Antonio Lauro, escuchemos algunas de sus vivencias. De la propia voz de Antonio Lauro, escuchemos algunas de sus vivencias. Muy pronto me gustó la música, que comencé a estudiar por los años 30. Casi todos los estudios de música bajo la dirección del maestro Vicente Emilio Sojo, que ha sido pues el maestro de todos los músicos y los compositores venezolanos. Estudié piano y todos los instrumentos que exigía la cátedra de composición con diversos maestros, entre los cuales recuerdo al gran maestro venezolano don Salvador Llamosas. Se fue de piano. De violonchelo al maestro Carlos Áñez. Pero me he dedicado principalmente a la guitarra, de la cual recibí enseñanzas con el gran maestro de todos los guitarristas venezolanos, que fue Raúl Borges. Él fue maestro de Alirio Díaz, de Rodrigo Riera, de Froila Niño, de Pacanís, de Pérez Díaz, en fin, de casi todo lo que se destacó en guitarra, pues contemporáneo conmigo, fue maestro Raúl Borges. Le debo pues el amor y la dedicación que he hecho por la guitarra. Dediqué, aunque formado íntegramente en la cátedra del maestro Sojo, en los estudios completos de composición, instrumentación, dediqué casi toda mi actividad última a la guitarra, como lo dije anteriormente, porque es un instrumento que me atrajo tanto. La atracción por este instrumento, que es una cosa excepcional, es un instrumento que atrae por su sonoridad, por su timbre, por su belleza, a todo el que la conoce. Naturalmente que hay dos guitarras, la guitarra popular, que también es muy bella, con la cual se acompañan las canciones y los ritmos de danza, los ritmos bailables, y la guitarra seria, diríamos así, la guitarra culta, que es la guitarra de concierto. Yo me he dedicado a este instrumento, atraído quizá como tantos otros por la belleza, el timbre sorprendente de este instrumento. De mi familia, el compositor bastante bueno, por cierto, fue mi padre, el cual escribió una serie de piezas que editó. En la época en que él editó en Venezuela no había mucha facilidad de impresión. Entonces él hizo esa edición en Francia, un cuaderno con 11 piezas muy bellas. Le gustaba mucho la guitarra. Yo creo que de ahí viene, por ese ancestro, el amor por el instrumento. Esas composiciones de mi padre eran para piano, de las cuales se han hecho algunos arreglos para orquesta, y lo tocan algunas orquestas. Hasta la banda marcial sé que hizo una instrumentación de una de las piezas, por cierto, un vals muy bello, dedicado a mi madre. Las otras cosas son para piano, y de ellas yo las toco. He hecho transcripciones inclusive para la guitarra de algunas de esas composiciones de mi padre. La obra sinfónica venezolana es bastante buena, bastante extensa. Yo creo que podría llegar a explicarse en la escuela, en el bachillerato, en la universidad, el valor de la obra culta venezolana, para que cuando el joven o el profesional vaya a un teatro, a un concierto, la comprenda, la entienda, la pide, la necesite. El Estado venezolano debiera imponer la condición a todo concertista de ejecutar una obra venezolana, aunque sea una en cada concierto, así como hay en todos los demás países del mundo. Estás escuchando Sembrando Saberes. Escuchemos en la guitarra de Antonio Lauro, Angostura, un vals dedicado a su tierra natal, el estado Bolívar.
No hay escuela igual que un hogar decente y no hay maestro igual a un padre virtuoso. Mahatma Gandhi. Anécdotas de la historia. ¿Sabías que el vals venezolano más famoso del mundo le debe su nombre a un reclamo de celos infantiles? Pues sí, son muchas las curiosidades fascinantes de la vida de Antonio Lauro, respaldadas por registros historiográficos y biográficos. Una es que sus dos obras para guitarra más célebres y ejecutadas en el mundo fueron compuestas mientras estaba privado de libertad y además sufrieron cambios de nombre por razones estrictamente afectivas. Entre 1951 y 1952, durante la dictadura del general Marcos Pérez Jiménez, Antonio Lauro fue encarcelado en el retén de El Obispo por sus vínculos con la resistencia del Partido Acción Democrática. Durante su presidio, lejos de interrumpir su labor, el maestro aprovechó el aislamiento para componer dos piezas angulares del repertorio guitarrístico del siglo XX. La primera, la suite venezolana, y su famoso vals venezolano número 3, que inicialmente llamó Marirí y posteriormente, por las razones que a continuación explico, se convirtió en el famoso vals Natalia. Al salir del presidio, su pequeña hija recién nacida, Natalia Lauro Contreras, al ir creciendo y escuchar la pieza, le reclamaba con frecuencia a su padre por qué la canción más bonita no llevaba su nombre. Para complacerla, el maestro decidió renombrar oficialmente la obra como Natalia, bajo cuyo nombre se inmortalizó en el repertorio clásico universal de la mano de figuras como Andrés Segovia, John Williams y Alirio Díaz. Anécdotas de la historia. Vals María Luisa, Antonio Lauro y la Orquesta Sinfónica de Venezuela.
Estás escuchando Sembrando Saberes. Enseñen y tendrán quien sepa, eduquen y tendrán quien haga. Simón Rodríguez. Con ustedes, Raiza Terán Spinetti. Memorias en el tiempo. ¿Sabías que Venezuela tiene dos grandes compositores de la guitarra clásica venezolana y uno de ellos dedicaba sus composiciones a sus grandes amores? Esos grandes compositores son los maestros Alirio Díaz y Antonio Lauro. Por cierto, tal día como hoy, 3 de agosto, nace Antonio Lauro en el año 1917. Fue un intérprete venezolano y uno de los principales compositores para guitarra clásica del siglo XX. Fue discípulo de Vicente Emilio Sojo, Juan Bautista Plaza, Salvador Llamosas y Raúl Borges. Este último, quien fue su maestro de guitarra clásica entre el año 1930 y 1940, en la primera cátedra de guitarra clásica conformada por Borges en Venezuela. Su repertorio para guitarra clásica es conocido en todo el mundo. La mayoría de sus canciones llevaban nombre de mujer, entre las más importantes, las dedicadas a sus grandes amores. Está Natalia, dedicada a su hija en el año 1939, María Luisa, dedicada a su esposa en el año 1968, y María Carolina, canción de cuna dedicada a su nieta en el año 1983. Lo cierto que los invito a escuchar estas hermosas composiciones de Antonio Lauro. Ahora bien, tal día como hoy, Cristóbal Colón sale del Puerto de Palos de España a su expedición al Nuevo Mundo a bordo de la carabela Santa María, acompañado de las carabelas La Niña y La Pinta en el año 1942. Por cierto, la carabela es una antigua embarcación a vela larga y estrecha, utilizada por los portugueses y españoles para los largos viajes de exploración durante el siglo XV. Asimismo, recordamos el 3 de agosto de 1813 la batalla naval de Cumaná, como parte de la campaña de Oriente en la que Santiago Mariño, general en jefe de las armas del Oriente, en su natal Margarita, y sus tropas condujeron a la liberación de todo el territorio oriental de Venezuela, exceptuando a Guayana. Y en el año 1943, hace 80 años, se funda el periódico El Nacional. Es un periódico venezolano fundado en la ciudad de Caracas tal día como hoy, actualmente dirigido por Miguel Enrique Otero, nieto de Miguel Otero Silva, reconocidísimo escritor de la novela Casas Muertas e hijo de Enrique Otero Vizcarrondo. Estos, los dos fundadores del diario. En sus páginas han escrito muchos de los autores venezolanos más reconocidos. De hecho, Arturo Uslar Pietri, uno de los intelectuales más importantes de Venezuela, tuvo durante más de 50 años una columna de opinión en este diario y fue su director. En 1950 se estrena la película La Balandra Isabel llegó esta tarde, de Carlos Hugo Christensen. Eso fue en el año 1950. Es la primera película venezolana en ganar un premio internacional a la mejor fotografía. Fue en el Festival Internacional de Cannes. En 1975 muere el tachirense Juan Veroes, poeta del siglo XX y diplomático venezolano, Premio Nacional de Literatura de Venezuela en el año 1957 por su obra Materia de Eternidad. Hoy es Día de la Bandera Nacional en honor al general Francisco de Miranda,
que en compañía de la Expedición Libertadora llega a la vela de Coro, donde iza por primera vez la bandera tricolor amarillo, azul y rojo en tierra venezolana en el año de 1806. Tal día como hoy, 3 de agosto de 1985, nace Rubén Limardo, un esgrimista venezolano. Finalmente, hoy es Día Internacional de la Planificación Familiar. Básicamente se trata de que las personas y familias puedan decidir el número de hijos que quieren tener y cuándo tenerlos. No obstante, en esto debe estar presente el Estado para implementar políticas de planificación familiar, en especial para orientar a las familias de bajos recursos, a los que le es difícil tener familias numerosas dada la situación del país. Y hasta aquí, Memorias en el Tiempo. Les habló Raiza Terán Spinetti. Hasta una próxima oportunidad. El Estado debe determinar los medios para satisfacer la educación, haciendo énfasis en el desarrollo humanístico. Luis Beltrán Prieto Figueroa. Y así cerramos este encuentro de hoy lleno de orgullo, tradición y temas interesantes. Sigan cultivando lo mejor de nuestra tierra amada Venezuela. Y recuerden, nos conectamos en la próxima entrega de Sembrando Saberes. Y que Dios me los bendiga.
Estás escuchando Sembrando Saberes.